Bien, hermanos. Este pasaje que acabo de leer es muy clave para muchas cosas, hermanos. Este pasaje es clave para entender el libro de los reyes. Y este pasaje, hermanos, también es un pasaje clave para entender un poquito, hermanos, la historia de las monarquías y el misticismo y la superstición que existe en las monarquías. Yo, hermanos, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Documentales, yo no sé si usted ha visto películas, pero hermanos, ¿qué es una de las preocupaciones de los reyes? Que aparte de dominio, de poder, de imperio, ¿qué es una de las preocupaciones principales de los reyes? Su sucesor. Su sucesor. ¿Quién va a ocupar? Ahora, ¿qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es el asunto del sucesor? ¿Qué tan importante es tiene que ser qué? Que es una de las reglas que la historia nos enseña, que de nuevo, uno no tiene que uno ser un super investigador, pero hermanos, en películas, en series, en documentales hemos visto, ¿qué es la característica del sucesor? Tiene que ser un hijo, la mayoría de ellos tiene que ser varón, ¿verdad? Y de la línea directa. Por ejemplo, hermanos, ¿verdad? Hace no mucho se murió la reina Isabel, ¿verdad? Y su hijo Carlos fue el que tomó, ¿verdad? Ahora es el rey. Y después sigue, ¿verdad? El primogénito y bueno, y siguen así una línea de reyes. Ahora, hermanos, la pregunta es, a los reyes de Inglaterra, a los reyes de España y muchos otros reyes, ¿quién les dijo o de dónde sacaron que su hijo tenía que ocupar el trono? ¿Por qué fue una preocupación? ¿De dónde salió esa idea que los hijos tienen que ocupar el trono? Es más, hermanos, hasta en algunas iglesias cristianas, el hijo tiene que ocupar el liderazgo. ¿Ok? Sí, pero ¿de dónde sacaron esa tradición? De estos pasajes. Este pasaje que vamos a leer y este pasaje que vamos a estudiar es el pasaje, hermanos, donde se ha sacado o este asunto de el descendiente de la monarquía, ¿verdad? El descendiente de la monarquía. Y bueno, hermanos, el problema, de nuevo, el problema de esto es que la Biblia no le ha garantizado a todos los reyes que existen que su hijo debería gobernar o que la bendición de Dios iba a estar sobre su hijo. No me acuerdo hace mucho, vimos un documental, mi esposa y yo, y la esposa del rey le decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y la mamá le decía, porque Dios lo ha querido. Y a veces se utiliza Dios, ¿verdad? Para muchas cosas. Dios es la excusa y Dios es el pretexto. Pero hermanos, solamente Dios ha hecho promesas con un solo rey y con una sola descendencia. El Dios verdadero, hermanos, solamente ha hecho promesas con una descendencia, con un rey. ¿Cuál es, hermanos? David. El Dios verdadero no ha hecho otros pactos ni otras promesas. Dios no le dijo, el Dios verdadero no le dijo nada al rey de España. El Dios verdadero no le ha dicho nada a los reyes de Inglaterra. El Dios verdadero, Jehová, el Dios verdadero, Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, solamente ha hecho un pacto con una familia y es la familia de David. Es la familia de David. Hermanos, ahora, ¿qué nos enseña? Bueno, ¿qué es una de las cosas que vamos a empezar a ver? Hermanos, los primeros tres versículos de este pasaje nos describen los planes de David. Y quiero que entienda esto, por cómo es que surge toda esta historia y cómo se debe entender este pasaje. Dice los primeros tres versículos, aconteció que cuando ya el rey, no se menciona su nombre, solamente se dice el rey, habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. De nuevo, no se dice quién es. Mira, ahora yo habito en casa de cedro. Yo habito en casa de cedro
y el arca de Dios está entre cortinas. Esa palabra cortinas también pudiera entenderse, está entre una carpa, está en una tienda de campaña. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hermanos, uno de los detalles interesantes aquí es, la palabra casa va a aparecer en todo este capítulo, ¿verdad? En este capítulo que tiene 29 versículos, ¿ok? La palabra casa va a aparecer 15 veces. 15 veces va a aparecer la palabra casa en este pasaje. Entonces, bueno, eso nos dice que es el asunto de la casa es ¿qué? Muy importante, ¿ok? Muy importante. Ahora, en estos primeros 3 versículos, ¿a qué casa se está refiriendo David? ¿A qué casa se está refiriendo David? Al templo, hermanos, se está refiriendo al templo, ¿verdad? Ahora, hermanos, note el corazón de David. Quiero que entiendan, por favor. Dice David, hermanos, David ya tenía paz, ya no había guerras. Y David piensa, hermanos, y porque el capítulo 6, hermanos, David honra al Señor trayendo el arca. Y ahora el capítulo 7, David piensa, yo habito en casa, y mira la expresión, yo habito en casa de cedro. Ahora, hermanos, para nosotros, hermanos, una casa de cedro habla de qué? O sea, no habla de cualquier casa. Habla de una casa lujosa. Dice David, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en esas cortinas viejas, sucias, rasgadas. Y esto es lo que le dice el profeta. Y entonces le pide razón, ¿verdad? Y le dice, ahora hermanos, aquí hay que entender, primero hay que entender por qué David, hermanos, quiso construir una casa para el Señor. ¿Por qué David quiso construir una casa alrededor? Hermanos, las naciones, hermanos, y esto es, de nuevo, no tiene que ser un gran investigador, pero las naciones alrededor edificaban templos para mostrar ¿qué? La majestuosidad de sus dioses. ¿Sí o no? Hermanos, es común que los hombres edifiquen templos para mostrar la majestuosidad de sus dioses. Entonces, imagínense, Israel ha tenido, ¿verdad? Ha tenido paz de sus enemigos. Y Israel ha visto que otras naciones paganas edifican que templos a sus dioses. Entonces dice David, imagínense en la mente de David, este es el Dios verdadero, este es el Dios poderoso, este es el Dios grande y vive en una carpa. Este es el Dios verdadero y vive en una carpa. Eso no es posible. Y entonces David, ¿qué? Dice, le pide consejo al profeta Natán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene en su corazón, o sea, no es posible que el Dios verdadero, el Dios majestuoso, el Dios poderoso, que no tiene rival, viva en una carpa. Y entonces le pide profeta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué consultó a Natán? Bueno, sabemos que Natán es el profeta, Natán es el vivente. Ahora, hermanos, un profeta es el mensajero de Dios, ¿sí o no? Ahora, es el mensajero de Dios. Ahora, hermanos, yo no sé, pero se nos ha enseñado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que el profeta sigue las órdenes del Señor. Y en este pasaje no vemos que el profeta le pregunte, ore o diga, Señor, oye, ¿cómo ves? Aquí David vino y que quiere hacerte un templo. No. ¿Qué le dice el profeta? Anda y haz todo lo que está en tu corazón. Ahora, hermanos, ese deseo y esos planes que David tenía, ¿no eran buenos? ¿No eran justos? ¿No eran sinceros? Ahora, no sé si notó, pero ¿por qué Dios contesta de esta manera? Mire aquí, versículo 4 en adelante. Hermanos, versículo 4. Hermanos, versículo 4 al 17. Hermanos, versículo 4 al 17.
Este es el monólogo, este es Dios hablando. Hermanos, este es el monólogo más grande registrado en la Biblia. Después, no quiero que piensen como que este es lo más grande de la Biblia, pero después, hermanos, de que Dios haya hablado tanto con Moisés, este es el siguiente pasaje donde Dios habla y habla largamente. Tenemos en los profetas palabra de Dios y palabra de Dios muy larga. Pero hermanos, después de Moisés, que nos dio mucha palabra de Dios y palabra de Dios larga, este es el siguiente pasaje. Hermanos, 197 palabras se utilizan de Dios aquí. 197 palabras, hermanos, y eso es muy enfático. Por eso le digo, este pasaje es muy importante. Hermanos, a veces yo, hermanos, en mis lecturas bíblicas nunca me imaginé que este pasaje era importante y lo pasaba yo y lo pasaba yo y lo pasaba yo y lo. Pero hasta que no entendamos la importancia, vamos a ver, este pasaje es clave para entender muchas cosas. Hermanos, ahora note, es de nuevo, Dios hablando en un pasaje extenso después de Sinaí, y Dios le dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Ok, hermanos, primera cosa, ve y di a mi siervo David. Hermanos, la frase mi siervo no se utiliza comúnmente. Dios no dice a todas las personas, Josué mi siervo, Saúl mi siervo. La persona anterior que Dios había dicho que era su siervo fue Moisés. En Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, después de Moisés, la siguiente persona que Dios dice que es su siervo es David. David. Y le dice aquí, ve y di a mi siervo David. Y mire, quiero que note aquí, en sus Biblias, en nuestras Biblias, ahí en versículo 5 está en forma de pregunta. Dios lanza una pregunta. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, Dios le está regresando la pregunta. ¿Tú me has de construir una casa? Ahora mire la explicación de Dios. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice Dios, ciertamente yo no habito en templos. Yo he andado ¿con qué? Yo he andado con el pueblo. Yo he acompañado al pueblo en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. Ahora, miren otra vez, segunda pregunta aquí. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado? Ahora mira aquí, casa de... Y de nuevo, en estas dos preguntas, dice Dios, ¿acaso? Esa frase, hermanos, donde dice, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, también puede traducirse. Yo les dije a los jueces que gobernaban Israel, a alguno de los jueces que gobernaba Israel, yo le dije que me construyera alguna casa. Hermanos, los versículos 5 al 7, déjenme parafrasearlos de esta manera. Déjame parafrasearlo. ¿Qué te hace suponer, David, que yo quiero que me edifiquen una casa como los demás dioses? David, dime qué casa, dime qué templo será capaz de reflejar la majestuosidad de mi persona. Si así hubiera querido una casa, ¿no crees que la hubiera pedido antes? Eso es lo que le está diciendo Dios a David. Ahora, hermanos, y nos hace pensar,
¿Quién les dijo? ¿Quién le dijo a Moisés y a los hijos de Israel que construyeran el tabernáculo? ¿Fue idea de los judíos o fue idea de Dios? ¿Quién les dijo? Dios. ¿Quién les dio todos los detalles? Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? No se le debe olvidar a David y no se le debe olvidar a los israelitas que ellos no adoran a Dios como se imaginan. Ellos no ellos no le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer, dónde tiene que vivir, dónde tiene que moverse. Ellos adoran a Dios como Él quiere ser adorado. Porque Él habita en el tabernáculo, no porque ellos no tienen más dinero o no porque ellos no se han imaginado, es porque así Dios ha querido. Y Él los ha acompañado. Ahora, hermanos, los versículos 8 en adelante se pueden resumir en esta verdad. Los versículos 8 al 17, hermanos, se pueden resumir en esta verdad. No se trata de lo que David puede hacer para mí, sino de lo que yo puedo hacer para David y a través de David. Déjeme parafrasearlo, hermanos, también en otras palabras, incluyéndonos a nosotros. Hermanos, no se trata de lo que ustedes, hermanos, el mensaje o la aplicación para nosotros es, no se trata de lo que ustedes puedan hacer para mí, sino de lo que yo puedo hacer para ustedes y a través de ustedes. Dios le quiere demostrar, David, no se trata, David, hermanos, mire, Dios muy amorosamente, yo estoy siendo muy irónico como predicador, pero Dios no es así, ¿verdad? Estoy siendo muy irónico para comunicar la verdad. David, realmente respeto mi imagen. Realmente sí. Por eso, dos veces me acuerdo. Hermanos, imagínense si tuvieron, ¿verdad? ¿Qué color me vas a comprar? ¿Qué color es? Donde dice que no. Entonces, hermanos, ahora miren las palabras de Dios. Versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. La primera cosa, hermanos, que Dios le quiere decir a David es, yo te escogí a ti, y yo te he dado victoria, y yo te he dado un gran nombre. Hermanos, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo describe la Biblia a David? Un varón conforme qué, ¿verdad? Cuando Dios le dice ¿verdad? Cuando Dios le dice a Samuel que vaya y unja a David, Dios le dice, he visto en David, hijo de Isaí, un varón conforme mi corazón. Ahora, quiero explicar esa frase, hermanos, porque esa frase a veces puede confundirse. Un varón conforme mi corazón. Y uno piensa, uno pudiera pensar que significa que David desde chiquito tenía un corazón para Dios, un corazón para las cosas de Dios, un corazón religioso. El problema de eso, hermanos, el problema de eso es que nosotros somos personas que buscamos imitar. ¿Sí o no? Somos personas que buscamos imitar. Si vemos en alguien un héroe o alguien digno de imitar, lo vamos a querer ¿qué? Imitar. Y cuando vemos algo así en la Biblia y pensamos en David, uno quisiera imitar a David. Hermanos, la frase conforme mi corazón realmente pudiera traducirse
o pudiera dar la idea es que David fue el hombre que Dios escogió. Conforme a mi corazón, no significa, hermanos, que David estaba en un nivel superior a cualquiera de nosotros. Imagínense, aquí estamos usted y yo, y aquí está David. O sea, nosotros somos la raza que no tiene un corazón para Dios, y aquí está David. Él sí tiene corazón. No, no significa eso. Así porque yo quiero. Tú eres rey porque yo quiero. Y eso es lo que le está diciendo así. David, yo te tomé del redil. David, tú eras un pastor. David, tú eras un pastor. Y yo te agarré. Ahora mire, el versículo 9 enfatiza. He estado contigo. He destruido a tus. Te he dado nombre. A ver, hermanos. De nuevo, y aquí está la cosa. Cuando vemos a David, uno quisiera ser como David. Pero realmente Dios le está diciendo aquí, todo lo que tú has caminado, todo lo que tú has hecho y el gran nombre que tienes, ¿por quién lo tienes? David, yo te levanto, yo te escogí y yo te levanto. Ahora, hermano, eso es muy importante porque nosotros cuando vemos la historia bíblica, puedo pensar, y a veces esto es muy lejos, o esto es a veces muy cerca, pero no podemos pensar que el punto no es el punto. El punto es mirar a Dios que tenía, porque David no lo consiguió solo. Hermanos, porque si David lo consiguió solo, pero Dios le está diciendo, yo he estado contigo, yo he destruido y yo te ¿qué? He dado. Hermanos, una aplicación de esto, Dios usa a quien quiere usar. Hermanos, Dios va a usar a quien quiera usar. Y Dios va a poner a quien quiera poner. Hermanos, la verdad, Dios va a usar a quien quiera usar. Y Dios va a poner a quien quiera poner. Ahora, lo que la Biblia sí nos dice, cuando David fue escogido y que Samuel se acuerda, Samuel vio a sus hermanos. ¿Se acuerda? Cuando vio a todos sus hermanos de David, ¿qué dijo? Este es grandote por canción. Este es. ¿Qué dijo Dios? No. Otro. Este es. No. Imagínense, Samuel. Señor, ya vimos a todos los hijos de David. Ninguno. Falta uno. Oye, ¿quién es otro? No puede. Dios dice que lo traigas. Vamos a comer hasta que lo traigas. Y lo trae. Y Dios le dice. ¿Y se acuerdan las palabras? Samuel, no mires a las apariencias, porque yo lo que desecho. Yo miro el corazón. Hermanos, la realidad es que Dios va a usar a quien quiera usar. Dios escogió a David. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Pero algo importante que sí nos dice la Biblia es que Dios mira al corazón. Dios mira al corazón. Ahora, hermanos, noten, esa es la primera cosa. La primera cosa, Dios le dice que le ha escogido. La segunda cosa, versículos 10 a la primera frase. Además, versículos 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de tus enemigos. Y sencillamente Dios le dice a David, oye David, yo voy a establecer a Israel en su tierra. Y hermanos, el versículo 10 y 11 le está diciendo, David, yo creo que tú piensas, a lo mejor tienes a pensar,
que tú has traído toda esta paz. Pero la verdad yo le voy a dar paz a Israel. Yo voy a poner a Israel y le voy a dar a todos, le voy a ayudar a todos. Ahora, hermano, piensa en esta promesa. ¿Esta promesa pasó? Hermanos, en el templo en el tiempo de Salomón, esto se cumplió. Hermanos, ¿pero esto se cumplió para siempre? No. No. Y esto todavía espera cumplirse. Todavía espera cumplirse. Ahora, hermanos, versículos 11 al 17, versículos 11 al 17 dice, última frase, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y por eso le digo que aquí la palabra casa es importante. Esa palabra casa, ¿a qué se refería? No, no. Hermanos, esa palabra, y por eso le dije, la palabra casa es muy importante. Ahora, el detalle es muy rápido. ¿Cómo se sabe? Cuando utiliza un verbo para que dice, David, tú me vas a construir casa. Utiliza un verbo que se utiliza para qué? Para construir, como si nosotros, ¿verdad? Ese es el verbo que se utiliza para construir. Aquí el verbo que Dios utiliza para hacer no es el mismo verbo construir. Es el verbo, hermanos, es un verbo que está aplicado para dinastía, para familia. Entonces, lo que Dios me está diciendo al final del versículo 11 es, David, yo te voy a hacer una dinastía. Yo te voy a hacer una dinastía. Ahora, note esto, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, en otras palabras, cuando cuelgues los tenis, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 13, otra vez, misma palabra. Él me edificará casa. ¿De qué tipo de casa? No, aquí es la misma palabra que David usó al principio. Del templo, de construir. Él, ahora usted sabe de quién a quién se está refiriendo este versículo. Un hijo de tus entrañas. Un hijo, ¿verdad? Que tiene la cara igualita que tú. Él me va a construir un templo. Ahora, hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero vaya Primera de Reyes. Vaya Primera de Reyes. Versículo 8, Primera de Reyes 8. Yo voy a hacer la lectura, versículos 22 al 30. Es un poquito larga, pero quiero que note, voy a enfatizar una palabra que se repite muchas veces o una frase que se repite muchas veces. 8, Primera de Reyes 8, versículos 22 al 30. A ver si usted la agarra, a ver si usted la agarra. Primera de Reyes 8, 22 al 30. Ahí estoy, perdóneme. Me pasé hasta Segunda de Reyes. Primera de Reyes 8, 22 al 30. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, esta es la oración de Salomón, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día.
Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Hermanos, mire este tremendo versículo, mire estas tremendas palabras de Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Mírela en pregunta, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hermanos, ¿qué reconoce Salomón del templo? Salomón, Dios, los cielos no te pueden contener. ¿Qué es esta casa? ¿Qué es esta casa? Versículo 28. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén abiertos tus ojos, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, la cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, perdón, y oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ore en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Hasta ahí. Hermanos, ¿qué es la palabra que se repitió muchas veces en esa sección? Cumple. Cumple tu palabra. Y uno preguntaría, ¿cuándo le dijo eso? Segunda de Samuel, capítulo 7. ¿Cuándo Dios le dijo que iba a edificar un templo? ¿Cuándo Dios le dijo que le iba a edificar una dinastía? Segunda de Samuel, ¿qué? Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahora, regrese ahí, por favor. Regrese a segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahora, hermanos, note aquí. Dice, un hijo tuyo es el que me va a construir. Y sabemos que ese hijo era ¿qué? Salomón. Salomón reconoce que lo que ha hecho es ¿por qué? Porque Dios le dijo a David. No porque Salomón es bien ¿qué? Trucha. No porque Salomón es un arquitectazo, ¿verdad? Graduado de la Unison, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Como arquitecto de la Unison, edifica. No. Es porque tú lo dijiste. Es porque tú lo dijiste. Ahora, hermanos, hay otro detalle muy interesante aquí. Versículo 13 y 14. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, mire, hay que entender bien, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hermanos, estos versículos 14, 15, están prometiendo, hermanos, que los hijos de David, no pueden hacer algo para poner en riesgo la promesa de Dios. Hermanos, los hijos de David no pueden hacer algo para poner en riesgo la palabra de Dios y las promesas de Dios. Ahora, hermanos, conocemos la historia. No todos los hijos de David, ni Salomón fue fiel al Señor. ¿Qué hizo Dios con Salomón? ¿Le quitó el trono?
¿Por qué? Porque en las cláusulas dijo, hey, de nuevo, hermano, Dios no, y esto es lo que me impresiona. Hermanos, cuando me encantan las películas de la monarquía, no sé, pero Dios no ha hecho promesas con ningún rey. Piénsenlo, hermanos, ni los reyes de Inglaterra, ni los reyes de España, ni los reyes de, yo no tengo los reyes de Habsburgo, ni los reyes, hermanos, Dios no hizo ninguna con uno, ni David. Y él prometió de sus hijos, de David, la dinastía de David. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. Tus hijos no pueden hacer algo. Tus hijos no pasan. O sea, no hay nada que tus hijos hagan para que yo no cumpla su cosa. Y tus hijos se portaron mal. Y Dios dijo, si ellos desobedecen, yo los voy a castigar. Miren cómo se describe ahí. Si tus hijos me desobedecen, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos, ¿qué? De hombres. Hermanos, estos versículos señalan que los reyes no deben usar la promesa davídica como justificación para ningún estilo de ¿qué? De comportamiento. O sea, los reyes no iban a poder decir, ay, sí, pues miren, Dios dijo, entonces, yo puedo ser un maquetón, yo puedo tener 1000 mujeres, yo puedo azotarlos, yo puedo, ¿verdad? Al cabo, Dios dijo que es nuestra dinastía. Ahora, hermanos, por eso les digo, estos son los pasajes que utilizan mal. Porque, hermanos, en la actualidad los reyes pueden ser las peores personas. Hermanos, la historia nos ha enseñado que hay reyes muy malos, hay reyes buenos, hay reyes malos, hay reyes muy malos, ¿no? Uno de los hijos de Isabel fue acusado, hermanos, de verdad, en una fiesta de ricos, abusar de una no. Uno, hermanos, la monarquía está marcada por abuso de los hombres. Bueno, aquí Dios le está diciendo, mira, si tus hijos abusan del privilegio, si tus hijos abusan de la promesa como a hijos, hermano, por eso le digo, porque cuando usted lee el libro de Reyes, ¿qué les pasó a los hijos de la desobediencia? ¿Qué les pasó a los hijos de los castigó, los azotó? Ahora, pero siempre se mantuvo ¿qué? Un hijo de David. Siempre un hijo de David. Siempre uno de la familia de David. Pero si se portaba mal, ¿verdad? Si se portaba mal, lo iba. Hermano, Dios le está diciendo aquí, hermano, Dios le está diciendo, un hijo tuyo y tus hijos tendrán los privilegios de hijos y de un linaje, pero también tendrán las responsabilidades. Ahora, hermanos, esto es el versículo 16 y 17 son los más raros, porque dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermanos, a ver, hermanos, en nuestro sentido y lógica común, ¿no son palabras muy exageradas? Un trono eterno. Un trono eterno. Hermanos, ¿qué reino ha durado 1000 años? ¿Qué reino ha durado para siempre? La historia universal nos dice que los reinos. Entonces, hermanos, uno leyendo la Biblia y uno leyendo estas palabras, hermanos, la lógica común. Hermanos, Dios no está peleado con la lógica. Recuerden que no hay secretos en Dios. Secretos que solamente los aquí, ¿verdad? La lógica común y la lectura de la Biblia nos dice, Señor, no estarás exagerando ahí. ¿Cómo que un trono eterno? Ahora, hermanos,
el salmo que leímos en la lectura. Vaya por favor, Salmo 89, el salmo que leímos en la lectura bíblica. Salmo 89. Los primeros 4 versículos nos enseñan el contexto. La misericordia de Jehová, Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hermanos, no sé si su Biblia tiene títulos, ¿verdad? Dice ahí en mi Biblia, Masquil de Tan Esraíta. Hermanos, yo sé que no todos los salmos tienen una indicación de cuándo fueron escritos, pero estos, hermanos, este salmo muy probablemente fue escrito después del exilio. Israel va a cautividad, ¿verdad? Va a cautividad a Babilonia, lo que hoy es Irak, ¿verdad? Después, ¿verdad? Usted conoce la historia, regresan de cautividad y probablemente se escribe este canto. Y en este canto se hace alusión al pacto, dice, hice pacto con mi escogido. Y dice, para siempre confirmaré. Y la pregunta es, ¿dónde dijo Dios eso? ¿Dónde Dios hizo pacto? Segunda de Samuel 7. ¿Dónde Dios hizo pacto con él? ¿Dónde le prometió un trono y un reino y una dinastía? Segunda de Samuel, ¿qué? 7. Ahora, ya leímos en la lectura toda la promesa de Dios. Ahora, hermanos, ahora note aquí, versículo 38. De nuevo, estas son las palabras después del exilio. Miren la realidad. Nótese, hermanos, la realidad de lo que estaban experimentando. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, en oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Hermanos, ¿qué dice el salmista aquí? ¿Qué le está diciendo, hermanos, el salmista? ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Ahora, hermanos, yo sé que uno dice, ¿cómo se espera un año? Esta es una de las cosas que muchas veces es lo que está hablando como cualquier otro. Hermanos, no muchas veces recordamos a Dios. A lo mejor dice, no, la mucha como que no, pero no pertenece. El fascista ahora, miren el versículo 40, miren el versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todos hijos de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Señor? Señor, mire el salmista. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿dónde? Señor, tú le dijiste. Hermanos, el salmista está experimentando, hermanos, una situación bien contraria.
bien contraria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? Ahora, hermanos, usted sabe la respuesta. Mateo capítulo 1, versículo 1. El Nuevo Testamento comienza, hermanos, el Nuevo Testamento comienza diciendo esto. Mateo 1, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Hermanos, hace más de 2000 años, Dios trajo al Hijo. Dios trajo al Hijo de David. Hermanos, lo que parecía, hermanos, de nuevo, lo que el salmista describe, tiraste la corona, rompiste el pacto, nos has tenido en desgracia. Pero Dios trajo. El Hijo de David se llama Jesús. El Hijo de David se llama Jesús. Pablo dice que Él es nuestro Señor. Él es el hombre del linaje de David, pero no. Él es el Hijo, hermanos. Hermanos, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Él es. Ahora, hermanos, Él vino y Él ha inaugurado el nuevo pacto. Y Él ha inaugurado el reino para venir esta vida. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña? O sea, pensando en esto de Samuel, pensando en esto, hermanos, ¿qué nos enseña? Hermanos, Dios cumplió y lo trajo la primera vez. Adivine qué va a pasar. Hermanos, Dios va a cumplir y lo va a traer. ¿Por qué? Dios lo va a traer. Hermanos, nuestra oración debe ser, Señor, trae al rey. Señor, trae al rey. Hermanos, dos reflexiones para terminar. ¿Es Cristo realmente? No me tiene que contestar, es una reflexión personal. ¿Es Cristo realmente el Rey y Señor de su vida? Ahora, no le quiero preguntar si usted lo dice o es de sus labios. Creo que realmente la pregunta es, ¿nuestra vida lo demuestra? Hermanos, ¿es Cristo realmente el Señor, el Rey de nuestra vida? Hermanos, aunque hoy esperamos una monarquía futura en la tierra donde Cristo reinará con justicia, la Biblia dice que hoy ya experimentamos aspectos del reino en forma espiritual. Hermanos, Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 7 al 8. Hermanos, tenemos que esforzarnos para que el reino de Cristo sea una realidad en nuestras vidas y familias. Hermanos, ahora piénselo. Ahora, hermanos, voy a decir esto con mucho cuidado. No quiero que por favor mezclen mis palabras con mis intenciones. ¿Ok? Y no quiero que piensen en otras personas. Quiero que pensemos en nosotros. Hermanos, por alguna razón otros no llegaron. No sabemos por qué. No miramos el corazón. ¿De acuerdo? Pero los que llegamos hoy, los que nos esforzamos,
Los que llegamos, hermano, tenemos el corazón para nosotros que sí llegamos. De nuevo, yo no voy a hablar por los de nuestra, porque uno puede pensar en lo que uno no está, uno puede pensar un montón de cosas, ¿verdad? Pero vamos a pensar en él. Vamos a pensar en nosotros. Los que estamos nosotros aquí. Llegamos, hermanos, pensando. O llegamos pensando. O para que mis amigos. O para que mis vecinos vean. ¿Cuál es el corazón? Y es una reflexión. Hermanos, piénsalo, no le digan malas armas, no lo digan, guárdeselo en su corazón, guárdeselo en su corazón. Hermanos, la reflexión para nosotros es, los que llegamos, ¿es nuestro corazón para el Rey? Hermanos, como yo oré, nos hace más falta en el cristianismo una conciencia de que todo lo debemos hacer para el Señor. Y que lo más importante es el corazón. Lo más importante. Hermanos, sí, ahora, como hemos dicho, sí nos preocupan porque otros no viven. Sí nos duele y nos entristece porque otros no viven. Y tenemos que otros ver. Pero la pregunta es, los que llegamos aquí, que llegamos, hermanos, ahora, también, tener el corazón para el Rey. Hermanos, vamos a hermanos, tener el corazón para el Rey en nuestras familias, en nuestras vidas, es a veces tener un corazón muy exagerado. Que nos van a decir todo iglesia, y todo esto, y todo esto. Hermanos, tener un corazón para el Rey, hermanos, si queremos mostrar que Cristo es Rey en nuestra vida, si queremos mostrar que es Cristo Rey en nuestras vidas y nuestras familias, hermanos, eso nos va a costar muchas críticas. Ahora, hermanos, aquí está la cosa triste. Que sí va a haber críticas de los inconversos, pero a veces críticas aún de los cristianos. Pastor, ¿por qué no comparas? La una no me hubiera cancelado la cosa sin más. Importante y los que vengamos queremos ser para el Rey. ¿Por qué leemos la Biblia? Para el Rey. ¿Por qué enseñamos a nuestros hijos? Para el Rey. ¿Por qué oramos? Para el Rey. Hermanos, ¿por qué tomamos medidas estrictas en nuestras casas? Para el Rey. Para el Rey. Lo que hacemos, lo hacemos para el Rey. Para el Rey. Solamente para el Rey. Hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Y la última reflexión, hermanos. Aunque se escucha muy presuntuoso, solo hay un camino a la salvación y el perdón de los pecados. Y es a través de Cristo, el Hijo de David. Hermanos, tenemos que ser muy amables con las personas que nos dicen que todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las personas adoran al verdadero Dios. Y no todos los actos religiosos, por fieles y sinceros, podrán dar salvación. Hermanos, mucha gente, y como nosotros lo hemos hecho, mucha gente hace caridad ayer y hoy. Hay gente, hermanos, repartiendo comida. Hay gente, hermanos, hay gente muy sincera. Muy sincera. Y gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por dar alimento a los pobres. Hermanos,
Pero ningún acto religioso, por más fiel y sincero, va a podernos dar salvación. Hermanos, venir a la iglesia no da salvación. Solo Cristo el Rey puede salvar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasó cuando nosotros fuimos salvos? Arrepentirnos de nuestros pecados y creer que su muerte en la cruz del Calvario nos ha garantizado el perdón completo de nuestros pecados. Hermanos, escucha muy presuntuoso, pero solamente hay uno. Solamente hay un rey. Solamente hay un camino. Solamente hay uno. Hermanos, la gente necesita saber que solamente hay uno. Que solamente hay uno. Y a veces nos va a costar unas enemistades, pero solamente hay uno. Solamente. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Señor, gracias por esta promesa tan tremenda de 2 de Samuel capítulo 7. Señor, de nuevo, siempre pido por esto porque yo no sé a veces cómo mostrar que los pasajes, toda la Biblia es importante, toda la Biblia, Señor, y no queremos menospreciar ninguna parte, pero hay pasajes que deben, Señor, estar en nuestro corazón y que nos deben servir de lentes para interpretar otras cosas. Y este es un pasaje muy clave del Antiguo Testamento para entender el libro de los Reyes y para entender todo lo que tú vas, es más, para entender los salmos. Leímos Salmo 89, que está muy conectado con la promesa de 2 de Samuel capítulo 7. La promesa del Rey eterno, del trono eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Rey ya vino. El Rey ya vino. Vino como un cordero. Juan en el cielo dice que ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El león de la tribu de Judá. Cuando Juan voltea y busca un león, lo que ve es un cordero como sacrificado. Lo interesante y lo grandioso es que Cristo ya no va a volver como ese cordero, tan paciente y tan amoroso. Ahora va a venir con vara de hierro. Señor, y Señor, no quiero tener un mal corazón, pero con mucho respeto, yo sí quiero ver justicia en la tierra. Yo quiero ver justicia en la tierra. Señor, yo quiero ver justicia en todos los que se burlan de ti. Yo quiero ver justicia en todos los que maltratan a los pobres y roban a los pobres. Quiero ver justicia en todos, Señor, los que han cometido un delito y están afuera libres. Libres, Señor. Y yo sé que lo vamos a ver cuando el Rey venga. Porque ese Rey viene con verdad, con ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. El Rey va a venir sentado, verdad, en su caballo blanco, con una corona, diciendo Rey de reyes y Señor de señores. Ya no va a venir como ese niño de Belén. Ya no va a venir como ese niño que no hubo lugar para ellos en el mesón. Ya no va a venir como ese niño, ¿verdad? Como ese hombre caminando y sufriendo. Va a venir listo para reinar, para reinar. Y de nuevo, Señor, como hablábamos hace un ratito, hoy orábamos, y nosotros con Él, nosotros con Él. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos que esa promesa sea la esperanza de nuestro corazón. Señor, la verdad, muy honestamente, no lo vemos así. A veces nos cuesta y a veces perdemos el rumbo y a veces perdemos la visión. Los problemas de la vida, las tentaciones, el pecado, nuestras malas decisiones a veces oscurecen un poquito el camino. Ayúdanos y que la luz ilumine nuestro camino, por favor. Gracias te doy. Bendícenos. Danos un buen tiempo, Señor. Danos un buen tiempo. Bendice. Yo oro por las familias de la iglesia. Yo sé que muchos no llegaron, pero yo te pido que los cristianos hoy puedan adorar a Dios,
puedan adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Bien, hermanos, nada más, pues los únicos anuncios son, ¿verdad? No tenemos servicio en la tarde, ¿verdad?